Estamos con la serie Los 10 Mandamientos y hoy es la clase número 8. En otras palabras, es el 8º mandamiento y nos estamos basando en esta serie en Éxodo capítulo número 20. Y rápidamente voy a pedirte que leas Éxodo capítulo 20, verso 15, y vamos a ver de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Y dice, esta versión que está en la pantalla, dice, no hurtarás. Diga conmigo, no hurtarás. Un poquito más fuerte, no hurtarás. Rápidamente acompáñenme por favor a Deuteronomio. Está muchísimo después de Éxodo, Deuteronomio, capítulo número 5, verso 15 al 19. Vamos a leer rápidamente. Dice, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 5, verso 15 en adelante. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Vamos a leer la versión de la pantalla. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y empieza a darnos los mandamientos, solo que en otro orden, pero dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, que ya vimos ese mandamiento, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en la vida? Verso 17. Continúa diciendo, no matarás. Y luego continúa diciendo en el verso 18, no adulterarás, que fue el tema de la semana pasada, la clase número 7 de esta serie de los 10 mandamientos. Y continúa diciendo en el verso 19, no hurtarás, no robarás. Y aquí vamos a entrar al tema. Cuando hablamos de robar, seguramente más de alguno aquí dirá, bueno, eso yo no lo hago, nunca lo he hecho. Ahorita vamos a ver a la luz de la palabra que es posible que tal vez sí lo hayamos hecho o lo estemos haciendo. El objetivo de esta serie, los 10 mandamientos, es simplemente obedecer y agradar al Señor. Yo creo en lo personal y lo puedo ver en la Biblia, que el objetivo de tu vida aquí en la tierra no es ser cristiano, sino la meta de nosotros es agradar el corazón de Dios. Y esta serie simplemente nos capacita para corregir algunas cosas que estamos haciendo o para evitar caer en ellas y honrar al Señor. Cuando hablamos de robar, podemos hablar que es una actividad o una mala actividad que hoy en día lo vemos por todos lados, en algunos lugares más que otros. Cuando hablamos de robar, primeramente a nuestra mente viene rápidamente el que una persona se adueñe de una propiedad o dinero, o propiedad, hablo de un móvil o una casa, etcétera. Y está muy de moda hoy robar. ¿Ya? Está muy de moda que la gente se apropie de algo que no le pertenece. Eso es robar, eso es hurtar. Y el 8º mandamiento, como vimos la semana pasada y como venimos hablando de que los mandamientos Dios quiere que se conviertan en promesas. Dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer al final, que el que robaba no robe más. O sea, Éxodo 20:15 dice, si tú logras entregarle al Señor todo tu corazón, entonces va a llegar un momento en donde esta palabra se va a hacer un rema en tu vida y no vas a robar.
Pero hay muchos tipos. Cuando hablamos de robar, hablamos de, por supuesto, de ladrones. La Biblia habla de que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y ayúdeme usted que lee la Biblia, ¿de qué personaje está hablando en este versículo que le acabo de mencionar? ¿De quién? Satanás. O sea, la característica de nuestro enemigo es ser ladrón. Por eso este mandamiento es importante, que nosotros recibamos gracia suficiente de parte de Dios para no robar. Porque el Padre, la semilla de robar es dada por el mismo enemigo, el cual es llamado en la Biblia ladrón. Él roba. Su naturaleza es robar. Y la naturaleza de los hijos del diablo es robar también. Pero usted y yo, que tenemos la naturaleza divina, ¿cuántos tienen la naturaleza de Dios aquí en este lugar? Usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, la naturaleza divina es lo contrario. ¿Alguien me puede aquí ayudar? ¿Cuál es lo contrario de robar? ¿Qué sería lo contrario de robar? Sí, muy bien. Wow, Santo Padre. Qué rema. ¿Qué sería entonces la antítesis, lo contrario de robar? Dar, podría ser un sinónimo. Dar a... ¿Cómo? Bendecir, sí. Bueno, recibir. Sí, por ahí va la cosa. Muy bien, callita. Pero usted sabe que en la Biblia hay muchos ejemplos de ladrones. En Amós, por ejemplo, hay un ejemplo de el que roba ovejas. En la Biblia hay ejemplos de personas que le roban al gobierno. En la Biblia hay ejemplos de personas que roban la paz. En la Biblia hay ejemplo de personas que roban el tiempo a otra persona. Entonces, con estos ejemplos que le di, nuestra mente ahora se amplió un poquito con respecto a este mandamiento de no robarás. Porque cuando hablamos de robar, hablamos no solamente de robar algo físico, sino que también uno puede estar robando la paz. Quiero rápidamente le voy a mencionarle un ejemplo de un ladrón, porque ahí vamos a ver una característica de lo que no tenemos que hacer nosotros. Juan capítulo 18, verso 38 al 40, rápidamente se lo voy a leer, porque tenemos ya poco tiempo. Dice, le dijo Pilato a Jesús. Juan 18 del 38 al 40 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Mire qué pregunta le hace Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo a los judíos, yo, Pilato, no hallo en él ningún delito. Pero vosotros, dice Pilato a los judíos, tenéis la costumbre de que os suelte un ladrón o una persona que está prisionera en la fiesta de la Pascua. Y viene Pilato y hace la pregunta, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos, mire, dieron voces de nuevo, todo el pueblo, diciendo esto, no a este, sino a Barrabás. Y vamos a leer aquí. ¿Y Barrabás era qué? Y Barrabás, dice la Biblia, era ladrón. Entiéndase, este hombre robaba.
Ahora, lo interesante aquí es el significado de este nombre Barrabás. Y usted que ya compró su libreta o tiene agenda o tiene una libreta de la librería, Barrabás significa hijo del Padre. ¿Qué significa Barrabás? Ahora, hijo de, ¿quién era el padre de Barrabás? Si lo vemos espiritualmente. Hijo del Padre. Porque de tal palo, tal astilla. Si Dios es nuestro Padre, aunque nuestra naturaleza quiera robar, va a haber el Espíritu Santo que nos va a decir, alerta. Porque no es esa nuestra naturaleza, perdón. Robar no es o no debería ser la naturaleza de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Entiéndase, hijo de Abraham. ¿Por qué le digo hijo de Abraham? Porque rápidamente vamos a leer Juan 8 del 39 al 43. Si lo podemos poner ahí, Guille, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso del 39 al 43. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Del 39 al 43 dice, respondieron y le dijeron a Jesús. Mire pues, aquí estamos hablando de padres. Nuestro padre, le dicen los judíos a Jesús, es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham haríais. Sigamos leyendo, por favor, en el verso 40 hasta el 43. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron entonces, le respondieron, porque eran respondones, nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban tirando indirectas a Jesús pensando que Jesús era hijo de fornicación, pero sabemos que no. Un padre tenemos, que es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si realmente vuestro padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Aquí vamos a hacer un paréntesis, porque alguno dirá, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estamos viendo? Tiene que ver mucho. Porque dependiendo quién sea nuestro padre, así va a ser nuestro comportamiento. Y mire que Jesús le dijo, usted es vuestro padre. Y pone de ejemplo, y ellos ponen de ejemplo a Abraham. Ahora, hablemos de Abraham. Si nosotros, dice la Biblia en Hebreos, que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. O sea, Él es nuestro padre, Abraham, por la fe. Así como usted cantaba en la escuelita dominical, eso es cierto. Abraham es nuestro padre en la fe, dice la Biblia. Entonces, si nosotros realmente somos hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos de hacer. ¿Qué hizo Abraham? Número uno, su naturaleza era dar. Dice la Biblia que cuando venía de una batalla y Dios le dio la victoria en esa batalla, y se le aparece un personaje llamado Melquisedec. Y lo primero que hace Abraham, porque era su naturaleza, dice lo primero, sin que nadie se lo pidiera, dice que le dio los diezmos de todo.
porque esa era su naturaleza. ¿Quién le dijo? Dios, por revelación. Ahora, trasladándolo nosotros a este tiempo, hijos de Abraham. El hijo de Abraham es dadivoso. No se roba lo que no le corresponde, sino que la naturaleza del hijo de Abraham no es robar, al contrario, es dar. Porque en el dar está la bendición. Cuando hablamos de ladrones, ya, estamos hablando de Barrabás. Barrabás era un ladrón. Barrabás cogía lo que no le pertenecía. Y tal vez, seguramente, no solamente robaba cosas materiales, sino que tal vez robaba también la paz de algunas personas. Usted sabe que un ladrón, estamos allá hablando en el siglo XXI. Si hay un ladrón en una comunidad, en una colonia, ¿cómo se sienten los de esa colonia? Y tal vez el ladrón nunca le ha robado algo físico, pero ya le está robando la paz. Es un Barrabás, porque le robó la paz. O sea, uno puede estar robando muchas cosas, hermanos. Uno puede estar robando la paz, tal vez en un trabajo. Uno puede estar robando la confianza. Usted sabe que robar la confianza, yo lo apunté aquí. Cuando hablamos de robar la confianza, estamos hablando de engañar a alguien. Por ejemplo, yo vine o alguien depositó la confianza en una persona y esa persona le jugó mal. Aparte de robarle, si es que le robó dinero, aparte de eso le robó la confianza que esa persona tenía en esa persona. Entonces el ladrón puede robar de muchas maneras, pero la Biblia dice, no robarás. ¿Por qué es importante no robar? Primera de Corintios capítulo 6, versos del 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso del 8 al 10. Pero vosotros, dice Pablo a la iglesia, mire, Pablo le está hablando a personas que conocen del Señor. Pero vosotros hacéis la injuria. Cristianos, sí. Ustedes hacen la injuria. Y tal vez alguien me puede leer. Vamos a leer luego la Dios habla hoy o una versión distinta. Vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Y esto a los hermanos. Voy a hacer aquí un paréntesis, hermano. ¿Sabe que el evangelio muchas veces ha sido denigrado? Y lo digo con temor y con temblor, que Dios nos guarde, porque a veces han habido malos testimonios de personas cristianas que defraudan a sus mismos hermanos en la fe. En el mundo eso es natural. En el mundo eso es común. Pero verlo dentro de una iglesia, que un hermano esté defraudando, que esté engañando a otro hermano. Por eso viene Pablo y le dice en el verso 8, si podemos leerlo una vez más. Dice, verso 8, si podemos leerlo, dice, vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No se equivoquen. Y viene y empieza a decir Pablo el listado de quienes no heredarán: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire qué nivel. Ni los ni los ladrones, ni los ávaros, etcétera, etcétera, heredarán
Y si usted se acuerda una enseñanza que dimos aquí hace mucho tiempo, el reino de Dios tiene 3 dimensiones: ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios y heredar el reino de Dios. Heredar es la meta a la cual Dios quiere llevar a un cristiano. ¿Ya? Que el reino de Dios ya no usted lo vea, porque hay muchos cristianos que solo están viendo el reino de Dios de lejos. Nace de nuevo, entra al reino de Dios. Ya está dentro. Pero el reino de Dios y las cosas que suceden dentro del reino no le pertenecen aún, porque hay ciertas actividades que aún están haciendo. Pero una de ellas que impide que nosotros heredemos el reino de Dios es robar, según esto. O sea, no podremos disfrutar lo mejor de Dios si hay personas que están adueñándose de algo o están robando, como por ejemplo la paz, el tiempo. Y lo que le dije hace un momento, roba ovejas. Increíble, pero hay pastores roba ovejas. Pero eso será otro tema, otro día. ¿Cuándo robo yo a Dios? Perdón, antes de decir esto, cuando una persona roba a alguien, mire lo que le voy a decir. Está robando a una persona que es a imagen de Dios. ¿Ya? Podría decirse que te está robando a Dios indirectamente. Pero muchas veces nosotros sí podemos robarle a Dios, ya no indirectamente, sí directamente. Y hay muchos ejemplos, le voy a dar solamente 2. Cuando una persona, según Malaquías, dice la palabra, hay una pregunta que sale del cielo, del mismo corazón de Dios, y dice: vosotros me habéis robado. Dice Malaquías 3. Y el pueblo responde: nosotros, pero Señor, si nosotros somos súper buenos. Sí, ustedes me han robado, dice Dios. Una persona puede robarle a Dios cuando no le da el diezmo a Dios. El diezmo no es del pastor, el diezmo es de Dios. El diezmo no es una cuota que yo doy mensualmente, no, el diezmo es algo que yo le pago a Dios. Podemos decirle que es un pago, pero no visto desde la perspectiva como nosotros tenemos como pagarle porque le debo. No, sino que es un reconocimiento de que todo es de Él. Pero sí podemos, según Malaquías 3, una persona puede robarle a Dios directamente. Otro ejemplo: cuando hay alguien que Dios lo usa mucho y alguien viene y le dice: hermana, qué tremenda. Sí, hermana, es que yo así soy. Soy ungida. Usted sabe que muchas veces nosotros nos podemos robar la gloria que a Él le pertenece. Por eso un hombre decía: Señor, no a nosotros la gloria. ¿Para quién es la gloria? El día que Dios te use poderosamente, que yo sé que Dios te está usando, recuerda que la gloria es siempre solamente para Dios. No podemos robarnos los créditos que son de Él. Un hermano hace muchos años, yo creo que lo he compartido aquí, hace muchos años, pero me quedó tan grabado en la mente ese consejo, que me dijo: si un día Dios te usa en lo que sea, y viene la gente y te dice: hermanito César, qué bien lo hizo, no digas no hermano, no, la gloria para Dios. No, él me decía: recibílos, pero como en espíritu estoy hablando,
Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, gracias. No, gracias. Y él me decía, y en la noche, mira qué tremendo, eso me quedó grabado. Antes de irte a dormir, te arrodillas, me dijo, y le decís al Señor, Señor, lo que me dijeron, aquí te lo traigo. Porque esta de gloria no es mía, es tuya. Ladrones. El que roba es porque aún hay una naturaleza que no es de Dios. Porque el que roba, el que mata y el que destruye es Satanás. Pero Dios cambia las situaciones. Dios cambia corazones. Dios transforma a un ladrón, alguien que pueda estar robando la paz en su casa, alguien que pueda estar, robándole al gobierno. Dios, no sé, de muchas maneras uno puede estar robando. Yo quiero leerle, ya para ir terminando, Pablo viene en 1 Corintios, ahí mismo en 1 Corintios, como que los corintios, hermanos, estaban fallando en esto, y viene Pablo usado por el Espíritu Santo como para rectificar a los santos de esa iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5 del 9 al 11. Aquí Pablo está siendo bien duro, hermanos, porque la verdad a veces duele, pero es necesaria. 1 Corintios 5 del 9 en adelante dice: os he escrito, dice Pablo, por carta, que no os volváis con los fornicarios. Otra versión dice que no se junten. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. En otra versión dice, no digo de los fornicarios del mundo, o con los avaros. ¿O con quién? O con los ladrones, o con los idólatras. No estoy hablando, dice Pablo, con todos los idólatras, con todos los que roban, no, porque si no tendríamos que salir del mundo. Y aquí lo dice. Pues en tal caso sería menester salir del mundo. No quiere decir, uy, ladrón, no me toques que me voy a contaminar. No, eso es lo que no es lo que quiere decir Pablo. Dice, pero ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Mire qué tremendo es Pablo. O sea, hasta dónde tuvo que llegar Pablo, porque habían personas que decían, yo creo en Dios, yo soy hermano, yo soy parte de la iglesia, pero eran ladrones. La naturaleza del Hijo de Dios no es ser ladrón. Hay un ladrón en la Biblia que se convierte a Cristo. Viene Jesús, está caminando por la calle, y había un hombre importante llamado Zaqueo. Como que su nombre hablaba esto, ¿verdad? Que él saqueaba a la gente, que él engañaba a la gente. Y dice la Biblia en Lucas 19:8. No sé si podemos leerlo, Lucas 19:8. Creo que es así. Entonces Zaqueo, que él era ladrón, él robaba, por eso se enriqueció. Puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y mire que esto no lo dijo por decirlo. Y si en algo he defraudado,
Si a alguien yo le he robado, si a alguien yo he estafado, Jesús, entonces yo lo voy a devolver 4 veces. Eso se llama el principio de restitución en la Biblia. Cuando el Espíritu viene a una persona y dice, no, yo estoy robándole a Dios, estoy robando, estoy siendo un bandido, estoy robando a la gente. Estoy engañando. Entonces viene el Espíritu y sin que Jesús le dijera, este hombre reacciona y dice, a partir de ahora voy a empezar a portarme como un hijo de Dios, entiéndase, un hijo de Abraham. Voy a cortar esto y ya no más voy a robar, sino que voy a empezar, primero al que robé, le voy a restituir lo que le robé. Y a partir de hoy no voy a robar, voy a empezar a dar. Y mire cuál es la respuesta de Jesús en el verso 9. No lo voy a mencionar, pero vamos a mencionarlo. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa tuya, Zaqueo, por cuanto él también, ¿qué dijo? Es hijo de Abraham. O sea, como que el espíritu, voy a decir esto de esta manera, de Abraham que estaba en él por sangre, estaba muerto, estaba pausado, pero cuando Jesús vino, su naturaleza inicial salió, que era hijo de Abraham. Yo no sé si usted sabía esto, pero hermanos, pero la Biblia dice que nosotros venimos de Dios y vamos de regreso a Dios. O sea, nuestra naturaleza inicial es naturaleza de Dios, pero cuando venimos aquí el hombre nos perdemos, nos desviamos. Pero cuando conocemos a Jesús, otra vez retomamos el camino y empezamos a vivir como verdaderos hijos de Abraham. ¿Cuál fue el caso de Zaqueo? Otro ejemplo de otro ladrón o ex ladrón, por así decirlo, que se arrepintió, es aquel ladrón que cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, estaba crucificado, estaban los 2 ladrones, uno que no se arrepintió y otro que sí se arrepintió. O sea, estaban en la misma situación, pero uno sí reaccionó a la voz de Dios y otro no. Él entendió que robaba, que toda su vida había estado robando. Entonces dijo, Señor, perdóname, por favor, yo te reconozco como Dios. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y usted sabe la historia. Ahora, no robaréis. Eso tiene que ser una promesa. Que ahí donde tú vayas en tu trabajo no estés robando el tiempo. Que ahí en donde tú vayas, en lugar de extraer, tú seas un agente de dar, de aportar a la sociedad. Consejo, con esto termino. Efesios capítulo 4, verso 28. Hablando Pablo a través del Espíritu Santo. Y quiero que se ponga de pie, por favor, para leer esta cita, que es el consejo de Dios para el no robar más. Si alguien robaba, dice Pablo, si alguien hasta el día de hoy le estaba robando a alguien, si alguien hasta el día de hoy le estaba robando a Dios, entonces dice Pablo, si robabas, entonces no robes más. Antes, trabaja obrando con tus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Me gustaría leer, si alguien tiene la versión Dios habla hoy, o otra versión, Efesios 4:28, y con esto terminamos. Otra versión, si alguien lo puede tener ahí. Dios habla hoy. ¿Me puedes prestar? Gracias. Dice Dios, la Dios habla hoy. El que robaba,
Deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo. Diga conmigo, somos cristianos. Realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar. O sea, aquí Pablo a través del Espíritu le dice: cambia de mentalidad. Hasta el día de hoy robabas, pues ahora vas a empezar a dar más. Principio número 1 de mayordomía. Porque todo es de Él.